Ok, mis queridos hermanos, vamos a ir ya a la palabra del Señor, vamos a ir ya, mejor dicho, al estudio que corresponde a este día. Recuerde que estamos en el capítulo 15 de Primera de Corintios, ¿verdad? Ya nos acercamos al final de la carta a los Corintios, que tiene 16 capítulos. Pero este es uno de los capítulos más largos, ¿verdad? Este tiene alrededor de 58 versículos, si no me equivoco. Así es que, amados hermanos, vamos a entrar al estudio, precioso estudio que Dios tiene para nosotros. Vamos a ver 4 versículos nada más. Y sé que si le ponemos mucha atención, amados hermanos, Dios va a hablar a nuestra vida. Vamos a comenzar desde el versículo 31. Recuerde lo que vamos a estudiar, lo que estudiamos este día. Recuerde, es la carta a los Corintios. Estamos en Primera de Corintios, capítulo 15, y vamos a leer del versículo 31 en adelante. Vamos a ver ahora pocos versículos, así es que ponga mucha atención a la lectura, pues ellos tienen mucho, mucho, mucho que enseñarnos, mis queridos hermanos. Así es que vamos ya, versículo 31, capítulo 15 de Primera de Corintios, y que Dios nos bendiga en este estudio. Vamos, allí está. Dice allí: os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las vanas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Que el Señor añada mucha bendición a su palabra. Bien, amados hermanos, en este estudio de Primera de Corintios trata sobre la resurrección. Y el apóstol Pablo ha entrado a este tema. Recuerde que Primera de Corintios nace surge de una respuesta a una carta con preguntas para el apóstol Pablo. Pablo había estado ministrando en la iglesia de Corinto y entonces pasó allí alrededor de 2 años y algo, 3 años con el apóstol Pablo. Se puede imaginar tener de pastor al apóstol Pablo, quien no solamente es evangelista, sino que es maestro. La autoridad apostólica estaba en él. Entonces los corintios en verdad estaban bendecidos con la palabra de Dios y con las manifestaciones que correspondían a un apóstol, ¿verdad? Estaba todavía en la era apostólica. Pero Pablo, su corazón era evangelista. Recuerde que la tarea de Pablo, que Dios le había encomendado a Pablo, es que él era un apóstol hacia los gentiles. Los corintios eran un pueblo gentil, pero su búsqueda era seguir plantando iglesias, seguir buscando lugares donde seguir predicando la palabra. Y el mismo Pablo dice, predicar donde el evangelio no ha sido predicado. Entonces Pablo habló y enseñó a los corintios, pero había entrado una enseñanza a la iglesia de Corinto donde ellos, oiga la divergencia, porque todos los corintios estaban conscientes y aceptaban la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pablo de entrada les dice en este capítulo 15 que si no creían el evangelio como se les había enseñado, ellos habían creído en vano. En otras palabras, esa fe no había dado el fruto de la salvación porque ellos habían creído en un evangelio equivocado. Entonces, por eso es que es tan importante, amados hermanos, que nosotros conozcamos la palabra del Señor. No solamente que escuchemos la predicación de 1 o de 2 o 3 predicadores, más ahora en la era de las redes sociales, que hay
predicadores definitivamente carismáticos. Cuando digo carismáticos no hablo de las manifestaciones del Espíritu Santo, sino que del carisma, de la presentación, de lo que todos ellos tienen. Entonces, mucha gente los busca por el show, los busca por la presencia de ellos mismos. No la presencia de Dios, sino que la presencia de los hombres. O por los temas interesantes que presentan, pero no hablan del Evangelio del Señor. Entonces, amados hermanos, es importante que nosotros aprendamos la palabra de Dios, aprendamos lo que la Biblia dice. En este tiempo los predicadores, los grandes predicadores no abogan por la doctrina, no hablan y señalan con el dedo a aquellos pastores que seguimos enseñando la doctrina. Doctrina es la enseñanza, es decir, la enseñanza tal cual está en la Biblia. Nos dicen que somos religiosos, pero la verdad, amados hermanos, es que lo que transforma el corazón de las personas no es los dichos de un pastor, no es lo grande o pequeño de una iglesia, lo bonito o feo de una iglesia, sino que es la palabra de Dios y el Espíritu Santo actuando en la palabra de Dios. Eso es lo que transforma la vida de las personas. Lo que hace un inconverso lo hace converso, lo hace creyente. Por eso es que en Corintios vimos en Romanos dice que a Dios le plació que los inconversos se convirtieran por la locura de la predicación, pero la predicación del Evangelio. Entonces Pablo les viene y les dice, no, si ustedes no creen eso, ustedes han creído en vano, ustedes no conocen al Señor, ustedes no son salvos. Y entonces, y sigue Pablo diciéndoles, miren, si Cristo no resucitó, quiere decir que los muertos no resucitan. Entonces, pero los corintios creían en la resurrección del Señor, pero no creían en la resurrección de los creyentes. O sea, no le veían la necesidad de que los creyentes se levantaran. Y esto tiene una explicación lógica, porque ellos venían de un abolengo gentil, es decir, de los paganos y de un lugar donde había mucha filosofía, y dentro de la filosofía se creía que la carne no podía ser buena y que la carne, todo lo que es la carne, el cuerpo, mejor dicho, es pecaminoso. En cambio, todo lo que es espiritual es bueno. Entonces la carne no tiene nada que ver con el espíritu, y si la carne es mala y el espíritu es bueno, ¿para qué vamos a levantar la carne? Porque es mala. Y ellos consideraban que lo que hacían en el cuerpo no afectaba la vida espiritual, pero la Biblia no enseña así, ¿verdad? Entonces el Señor nos predicó, nos enseñó que íbamos a levantar nuestro cuerpo, lo que la Biblia llama resurrección de los muertos. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se habló de la resurrección. Entonces Pablo entra a explicarles: Cristo resucitó. Si Cristo resucitó, nosotros vamos a resucitar. Si nosotros no resucitamos, es porque Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó y nosotros predicamos que Cristo resucitó, nosotros mentimos que Dios resucitó a Cristo de los muertos y somos encontrados mentirosos porque decimos que Dios resucitó a Cristo si Cristo no resucitó y si los muertos no resucitan. Y entonces somos los más dignos de lástima, dice Pablo, porque nos encontramos que todo lo que nosotros creíamos no es cierto. Pero inmediatamente Pablo dice, pero ahora Cristo resucitó de los muertos, y ahí enseña que es hecho primicias, ¿verdad? Y explicamos lo que eran las primicias, que era una parte primera de toda la cosecha. Entonces Cristo, su resurrección es la parte primera de toda la cosecha de los creyentes. Entonces, y Pablo sigue diciendo, ¿verdad? Entra a este punto, este versículo 31 ya lo habíamos visto el miércoles pasado, pero lo retomo para poderle darle seguimiento. Entonces Pablo dice, os aseguro, dice el versículo 31, oiga esto, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Pablo era experto en esto, tremendo maestro. Entonces Pablo viene y les asegura algo. Pablo era quien les había enseñado el Evangelio y dice, oiga esto, os aseguro, hermanos,
y dice un evento que va a ser futuro y que va a tener cabida en el momento de la resurrección, o sea, posterior a la resurrección, porque dice, hermanos, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo. Pablo está hablando de los premios, Pablo está hablando del reconocimiento que el Señor va a tener de aquellos que le hemos servido a Él. Entonces, Pablo dice, ¿verdad? Y está poniendo esa fe que él tiene en ese galardón y en esas recompensas por la gloria que de vosotros tengo nuestro Señor. Y dice algo más, que cada día muero. O sea, su trabajo en el Señor no ha sido fácil, amados hermanos. Pablo enseña que no ha sido fácil y que ha pasado situaciones tremendamente difíciles. Y las ha pasado, amados, porque tenía sus ojos puestos en el galardón, puestos en la bendición que Dios tenía para ellos y puestos en la gloria que Pablo iba a tener cuando Cristo se manifestara. De tanto así que en Romanos dice que él está seguro que las tribulaciones presentes no son comparables en la gloria que en nosotros ha de manifestarse en la venida del Señor. Entonces, amados, Pablo vuelve y subraya y señala otra vez que su fe está en la resurrección y en los hechos posteriores a la resurrección. Y entonces Pablo dice, cada día muero, es decir, que es un esfuerzo diario. Todos los días de su vida, después de conocer al Señor, ha sido predicación y enfrentar y pagar el precio por la predicación. A Pablo le dieron de latigazos, lo encerraron más de una ocasión y a veces estuvo pocos días, a veces estuvo en tiempo extendido preso, lo agarraron a pedradas hasta que lo dejaron de tirarle pedradas porque lo creyeron muerto. Entonces, realmente, amados hermanos, Pablo pagó un precio increíble que no muchos cristianos estarían dispuestos a pagar. Aunque yo confío en el Señor que si algo pasa, algo cambia y el evangelio se vuelve cada vez más difícil, yo estoy seguro que Dios nos va a dar el coraje que se necesita para seguir predicando el evangelio aún en tiempos difíciles. Entonces, vea lo que dice, que cada día muero. Pero vea cómo lo dice el apóstol Pablo, versículo 32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Oiga, vamos a dejarlo ahí. Oiga esto. Entonces Pablo trae momentos de dificultad que él ha vivido. Y cuando habla de fieras, probablemente se está refiriendo a malos cristianos o malos hermanos de Pablo, hablando de judíos, que lo querían atacar. No sé si aquí le soy sincero, no sé si se refiere a fieras en verdad, pero sí él fue atacado por judíos, por gentiles. Entonces él en Éfeso, dice Pablo, batalló, él presentó batalla, él se presentó y estuvo dispuesto a luchar contra lo que sea. Dice, pero todo lo que hice, oiga esto, y yo me pongo a pensar, si los muertos no resucitan, yo no he hecho ni la sombra de lo que el apóstol Pablo ha hecho. Pero si ahora yo pudiese descubrir, si tuviese una gran revelación y me enseñara, no va a haber resurrección, no va a haber galardones, de todo lo que has creído, de nada sirve, amados hermanos. Mire, estamos hablando que 20 y pico de años sirviéndole al Señor de la mejor manera que yo he podido. Dios, todo se va al trasto, todo se va a la basura. Yo, si tuviese la seguridad que no va a haber resurrección, guardo mi Biblia, agarro todos los libros que tengo cristianos, los meto en una bolsa, los tiro a la basura y no me olvido y no me recuerdo nunca más. Oiga, porque si los muertos no resucitan, quiere decir, amados hermanos, y oiga esto, por favor, porque todos los castigos eternos, oiga esto, todos los castigos eternos, porque el infierno no es un castigo eterno, porque el infierno va a ser lanzado al lago de fuego y azufre. El infierno es solamente un lugar
temporal, después va a ser tirado al lago de fuego y azufre. Y todo eso va a suceder después de la resurrección, pero también después, amados hermanos, de la resurrección va a ser el tribunal de Cristo, el lugar, el momento en el que todos los creyentes nos vamos a presentar delante del Señor y vamos a recibir del Señor la bendición, el pago por todas las cosas que hicimos. Si todo eso no fuera cierto, no importa nada más. Oiga, no importa nada más. Y si eso no fuera cierto, yo les digo, yo no entiendo cómo es que hay personas que se llaman creyentes y que pueden pensar que no existe la resurrección y seguir siendo creyentes. ¿Para qué? Oiga, ¿para qué? Ahora, mire lo que dice el apóstol Pablo. Dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, y oiga esta expresión, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Oiga esto, por favor. Pablo dice, y ya vamos a entrar al contexto de dónde Pablo saca esto, amados hermanos, porque dice, Pablo lo que está diciendo, no, si realmente no va a haber resurrección, quiere decir que tampoco va a haber pago, porque Daniel dice que unos van a ser levantados para bendición y otros van a ser levantados para maldición. Habla de dos resurrecciones. Entonces, pero si los muertos no se van a resucitar, no van a ser levantados, quiere decir que no va a haber pago. Y si no va a haber pago, pues sigamos tomando, sigamos haciendo todo lo que hacíamos, porque de esto no hay quien nos corrija. Ese es el punto. Yo quisiera que fuéramos, por favor, y vamos a poner acá en su pantalla el versículo Isaías capítulo 22, versículos del 12 en adelante, que es el texto, la porción de donde Pablo toma esta expresión, que valga la aclaración que también era una expresión griega, ¿verdad? Porque la vida no tenía consecuencias supuestamente, no se relacionaba la vida material con la vida espiritual, pero vea lo que dice, estamos en Isaías 22, versículos del 12 en adelante. Dice así, oiga esto, por tanto, el Señor, Jehová de los ejércitos, llamó este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir de cilicio. Ponga atención a esto, porque aquí el Señor está llamando a un punto específico en la vida de Israel, y está llamando a que Israel se sienta mal por lo que ha hecho, que se arrepienta, que llore, que tenga una actitud de arrepentimiento en relación al mal que ellos habían hecho. Inclusive dice a raparse el cabello y a vestirse de cilicio. Todas estas son expresiones exteriores del arrepentimiento interior. Pero mire lo que dice el versículo 13, por favor. Pero ¿qué hacía el pueblo? Y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, oiga esto, comamos y bebamos porque mañana moriremos. En otras palabras, el Señor estaba llamándoles a lamentar lo que habían hecho, y no, ¿para qué vamos a lamentar? Nosotros sigamos, no hay nadie que nos juzgue, y aprovechemos este tiempo, el aquí y el ahora, y hagamos todo lo que querramos, porque de mañana no sabemos nada, no hay quien nos juzgue, no hay quien nos diga qué haces, ¿verdad? Ese es el pensamiento del hombre ahora, y vea que no es algo nuevo. Y entonces el Señor se enojó tanto porque los mandaba que se arrepintieran, pero en lugar de arrepentimiento tenían una actitud de fiesta. Y entonces mire lo que dice, lo que Dios le reveló a Isaías. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado, oiga esto, no será perdonado hasta que muráis, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Amados hermanos, mire, por favor, esto es tremendo, pues. O sea, ¿qué es lo que los corintios estaban hablando? Si no hay resurrección, no hay castigo. Si no hay resurrección, no hay premiación. Si no hay resurrección, no hay vida eterna.
Entonces, si no hay nada de eso, pues hagamos lo que querramos. No hay, la palabra de Dios no tiene juicio sobre nosotros. Y eso, amados hermanos, no existe en la Escritura. Quiero serles sincero, eso en la Escritura no lo vamos a encontrar. ¿Qué? Que la desobediencia no sea juzgada. Quiero decirle que la obediencia será juzgada. Y todo lo malo que hagamos, dice la Escritura, que nosotros vamos a ser juzgados por Dios. Quiero traerle a cuenta, amados hermanos, una porción de la Escritura que está en 2 de Corintios. Y está en 2 de Corintios del versículo 10 y 11. Lo pongo en su pantalla. Dice, porque, oiga esto, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno y sea malo. Versículo 11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Entonces estamos hablando, amados hermanos, que un día los creyentes, después de la resurrección, vamos nosotros a ser confrontados con el Señor Jesucristo, nuestras obras. Esto los creyentes, amados hermanos, los creyentes, pero no es solamente los creyentes. Quiero ponerle en su pantalla el capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Esta porción es súper interesante, amados hermanos, porque definitivamente que hay un castigo posterior. Si no hay resurrección, no va a haber castigo. Así de sencillo. Entonces la ley de Dios no tiene lo que podríamos decir como abogados, es una ley sin dientes, es decir, una ley que no tiene poder coercitivo, que no hay castigo, que no hay pena. Si los muertos no resucitan, el que se murió y ahí se quedó, pero la Biblia no enseña esto, amados hermanos. Y entonces aquí está, versículo del 4 en adelante. Dice así, mire, Apocalipsis 20, versículos del 4 en adelante, y se lo leo de esta manera. Oiga esto y póngale mucha atención. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que, oiga esto, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Vea lo siguiente, por favor. Pero los otros muertos, ¿quiénes? Los que no son creyentes, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Ponga atención a eso. Aquí el apóstol Juan nos está enseñando cuánto es la primera resurrección, quiénes son los que participan en la primera resurrección y lo que va delante de quién vamos a resucitar. Pero sigamos leyendo, por favor, porque aquí falta. Bienaventurado, oiga esto, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Oiga lo que dice, por la segunda muerte no tiene potestad sobre eso. ¿Cuál es la segunda muerte? ¿Por qué dice 2 veces la segunda muerte? La segunda muerte implica la primera muerte, es decir, alguien vivió como quería, no creyó en el Señor, murió y luego va a ser resucitado para volver a morir, pero no es una muerte que no va a sentir nada, sino que va a ser para condenación. Y el versículo 11 dice lo siguiente. Ponga atención a esto, por favor. Dice 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él.
de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Dios va a apartar todo lo que nosotros conocemos como tierra y cielo. Versículo 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Oiga esto, fueron juzgados los muertos. Y dice el versículo 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Es decir, ningún muerto impío se va a escapar. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y dice, versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el versículo 15 dice lo siguiente, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amados, no me diga por favor que no va a haber un juicio. Claro que va a haber un juicio. Claro que sí. Dios, amados hermanos, va a tomar control de todas aquellas personas que no le hicieron caso. Como dice el proverbio 1, que Dios estuvo hablando y no lo escucharon. Es interesante lo que dice el libro de Proverbios. Se lo voy a poner en su pantalla porque es increíble cómo usted puede tomar la escritura y cómo en un momento toda la escritura viene y ¿cómo se llama? Y todo concatena de manera perfecta. Mire lo que dice el versículo 24. Estamos en Proverbio 1, versículo 24. Oiga esto, desde el versículo 23 dice, versículo 23. Vamos a leer varios versículos, pero póngale mucha atención. Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Cuando habla de reprensión, habla de su palabra. Y luego dice, versículo 24, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de su propio consejo. Amados, mire, cuando usted escudriña un poquito, ni siquiera necesita escudriñarlo mucho, usted se va a dar cuenta, amados, que va a haber juicio para todos aquellos que han decidido, oiga esto, que han decidido no tomar en cuenta la palabra del Señor. Y un texto más que quiero traerle a cuenta, amados hermanos, ya casi terminamos, que este es Proverbio 19, versículo 27. Y amados hermanos, es mi consejo para usted. Proverbio 19, versículo 27. No sé cómo está usted y su obediencia y su atención a la palabra del Señor. Y qué cosas usted escucha. Porque ahí ahora con las redes sociales, ya yo escucho a yo escucho a otro predicador. No necesito siquiera dar nombres. No, usted sabe a cuántos predicadores escucha. Usted sabe por qué los escucha. Es que me gusta, es que la música, es que esto, es que lo otro. Pero nunca es porque lo llevan directamente a la palabra del Señor. Este es mi consejo. El consejo de la palabra de Dios que yo le traigo a usted. Oiga esto, por favor. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las palabras de sabiduría. Amados hermanos, miren, Pablo está exhortando a los corintios que dejen de escuchar a todos aquellos que los están distrayendo, todos aquellos
que los están haciendo poner atención a otras cosas que no son la palabra de Dios y les traen, oiga esto, y les traen que tengan malas decisiones. Volvamos al texto, por favor, donde estábamos para volver a entrar al punto que toca este día. Entonces dijimos, oiga esto, vuelvo al texto. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Recuerda, caminamos a Isaías para darnos cuenta de dónde lo había tomado. Dios le había advertido al pueblo que por lo que habían hecho deberían de tener una actitud de arrepentimiento. Pero Israel estaba de fiesta, no le tenía temor a Dios. Y entonces Dios le dijo, este castigo, este pecado no te será perdonado hasta que mueras. Y entonces Pablo aquí les está diciendo, que ellos están teniendo, si no creen en la resurrección de los muertos, están teniendo la misma actitud del pueblo de Israel. Y Dios un día va a tomar juicio. Si no hubiese juicio, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Pero sigue diciendo, oiga esto, versículo 33, y esto, amados hermanos, es bien interesante. No erréis, las malas conversaciones corrompen, las buenas costumbres. Oiga, pareciera un versículo puesto como que no correspondiera a todo el contexto, pero amados hermanos, tiene tanta verdad, porque Pablo les está diciendo que ellos están, oiga esto, que ellos están tomando una mala enseñanza porque están prestando sus oídos a malos maestros, a enseñanzas incorrectas de maestros incorrectos. Es curioso, mire, dice, no erréis. Para nosotros el texto dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, pero la palabra conversación viene del griego que es homilía. Entonces no se refiere a dos amigos platicando. Se refiere a una enseñanza constante de falsos maestros. Y entonces, dice Pablo, no se equivoquen. Una mala enseñanza trae malas consecuencias. Una doctrina mala trae malos hechos. Si estamos escuchando a personas con una palabra de Dios, una palabra disque de Dios incorrecta, nuestros hechos van a ser así, incorrectos. Entonces Pablo les dice, vuelvan al evangelio original, vuelvan a lo que se les enseñó, para que sus costumbres, para que sus acciones estén correctas en la palabra de Dios. Homilías, amados hermanos, habla de un sermón corto, de una reunión y un sermón corto. A eso se refiere. Dejen de estar escuchando eso. Dejen de estar escuchando malas palabras. Y entonces, cuando digo malas palabras me refiero a enseñanzas incorrectas. Y dice el versículo 34, amados, para terminar este día, dice, velad debidamente. Oiga esto. Es importante que nosotros veamos las dos palabras juntas. Velad quiere decir que cuides, ¿verdad? No que no duermas, sino que estés atento. Pero dice, está atento, pero de manera debida. Pon atención a lo que debes poner atención. No te dejes engañar. Tu atención a las cosas correctas. Y luego dice, porque una mala enseñanza de la palabra de Dios nos va a llevar a tener malas respuestas, malas acciones, pecado. Vamos a llamar a lo que es pecado, lo vamos a llamar como algo bueno, como ahora se hace. Entonces dice, oiga esto, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Entonces Pablo les estaba diciendo que pongan atención a la correcta enseñanza, que no divaguen en enseñanzas incorrectas, que todos nosotros tenemos que verlo a través de la palabra de Dios, meditarlo a través de la palabra de Dios. Una enseñanza que está contraria a otra porción de la palabra de Dios que ya conocemos, amados, es una mala enseñanza. Entonces dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Este es un punto.
hay gente que se llama cristiano, que sigue a toda esta gente con malas enseñanzas, con enseñanzas que no son bíblicas, se oyen bonitas, se oyen amenas, se oyen modernas, pero no van conforme a la palabra del Señor. Entonces, ellos se llaman cristianos, los que siguen a estos líderes, siguen a esta enseñanza, van a una iglesia local donde se predica la palabra, pero escuchan a otros predicadores que no les están dando buena palabra. Entonces su desempeño como cristianos no va a ser correcto, van a pecar, van a equivocarse. Y entonces algunos, a pesar de que están en medio y quizás bautizados, pero como están prestando oídos a la palabra y a la predicación de otros lugares, no han conocido verdaderamente al Señor. Y entonces, ¿a quiénes está avergonzando? A los líderes. Amados, mire, cuando alguien está constantemente en la iglesia y no se quiere convertir, una de dos: o es una palabra que no es la palabra de Dios lo que se está presentando, o esta persona decide no escuchar. Entonces, no depende de nosotros que una persona se convierta, pero sí depende de nosotros el presentar una buena palabra. Entonces aquí Pablo estaba avergonzando a los líderes porque probablemente están enseñando algo que es incorrecto. Para vergüenza vuestra lo digo, y terminamos en el versículo 35 en esta noche. Dice: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? A partir de ahí, el apóstol Pablo deja lo que es la enseñanza, digamos, como teórica, y Pablo viene y comienza a enseñar algo que nosotros no lo vamos a encontrar así en otra porción de la Escritura. Por eso es que qué bueno para nosotros es que la iglesia de Corinto se haya desviado por un momento, porque Pablo pudo escribir Primera de Corintios, y en especial el capítulo 15, y nosotros pudiésemos tener detalles un poco más específicos de cómo será la resurrección de los creyentes. Pero ese punto lo vamos a ver el próximo miércoles. Amados hermanos, de todo corazón yo le quiero decir, toda la enseñanza de la palabra de Dios requiere su atención. Y cuando usted no le pone la atención, no le da la importancia, no pone cuidado para asimilar la enseñanza, tarde o temprano vamos a recibir el castigo, porque si yo no escucho bien, no la voy a poner en práctica correctamente. Es importante la palabra de Dios, es importante la doctrina, es importante aprender correctamente lo que la Biblia dice, lo que Dios quiere de nosotros, y ponerlo en práctica, porque tarde o temprano, mis queridos hermanos, usted y yo vamos a estar en juicio. Si usted es creyente, va a estar junto con su servidor en el tribunal de Cristo, donde todos los creyentes vamos a estar delante de Jesús, y Él va a evaluar lo que hicimos, y ese será un momento de premiación. Nadie va a ser sacado del cielo, sino que cuando usted ya llega al cielo, allí nos vamos a quedar con Cristo para siempre. Ahora, si usted no es creyente, y vimos en el capítulo 20 de Apocalipsis, que se llama el juicio del gran trono blanco, donde van a sacarse libros, y dos tipos de libros. Habla de los libros y habla de un libro, del libro de la vida, lo dice correctamente. Entonces, los otros libros son los libros de las obras, donde van a ver todo lo que usted hizo cuando estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y allí, mi querido hermano, si usted, amigo, si usted ha llegado por necedad, por inconverso, por no creer, llega al juicio del gran trono blanco, de ahí no habrá salida. Va a estar el libro de la vida solo para testimonio de que su nombre no está ahí. Yo quiero invitarlo, amados hermanos, que no permita que se aparte de usted la oportunidad de conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Realmente, amados hermanos, Dios nos da el espacio, Dios nos da la oportunidad, Cristo nos está llamando. Atienda la voz de Dios, atienda la voz del Señor,
porque Dios no quiere que el pecador se pierda, sino que todos nos salvemos y procedamos al arrepentimiento. Por eso es que yo también quiero darle una oportunidad a usted. Va a salir en la pantalla de su dispositivo, va a salir una oración. Repítala con fe, pues Dios quiere salvarle. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos en esta hermosa noche por la palabra que nos has dado. Permite Dios que podamos aprender cada vez más y podamos poner nuestro entendimiento, nuestra dedicación a ponerla en práctica. Oro por cada una de las personas que ahora nos han escuchado, Señor. Permite que haya salvación, que tu gracia hoy salve a más personas que no te conocen. Gracias Dios, gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Estuvo con usted el pastor Mario Abelardo Chávez, pastor del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel en Richmond, California. Le esperamos el próximo miércoles a la misma hora a través de esta plataforma donde estaremos en nuestro estudio bíblico. Que el Señor les bendiga grandemente y tenga muy buenas noches. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California, 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube, Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.